Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves. Bueno, pues un programa distinto porque vamos a comenzar visitando en su domicilio a una de las personas, y hay que decirlo así, que más ha hecho por nuestra región, por Asturias, en los últimos años. Se trata del que fue director de la Fundación Princesa de Asturias, actualmente director emérito de la Fundación, Graciano García. Bueno, pues ¿en qué está empeñado Graciano García ahora? Pues está empeñado en el tema de Asturias, capital mundial de la poesía. Los actos centrales de este día se celebrarán en la próxima fecha del 21 de marzo. Bueno, pues hemos estado con él charlando, leyendo, disfrutando de su compañía y de la poesía, de algo tan bello como la poesía en unos momentos tan difíciles como los actuales, con quiebra de bancos, con guerra en el centro de Europa, con indicadores económicos que no son, bueno, pues todo lo halagüeños ni esperanzadores que deberían ser, cada uno con sus pequeños problemas, pequeños grandes problemas. Bueno, pues Graciano García, parafraseándolo, dice: en el mundo hacen falta versos, hace falta poesía. Hemos estado en su casa y esto es lo que hemos conversado con él. Bueno, entonces, Asturias y la poesía, el próximo día 21, bueno, pues gran día para lo que es las letras y nuestra región, ¿no? Bueno, a mí no me gusta utilizar palabras muy fuertes, ¿no? Pero sí puedo asegurar que Asturias está ante un acontecimiento histórico. Es Asturias, capital mundial de la poesía, es un proyecto único en el mundo, de una belleza, un proyecto de concordia, de unión. Nos van a admirar en el mundo, porque no hay nada igual, insisto mucho en esto, porque se copian ideas. El mundo es muy pequeño, se va empequeñeciendo de más, cada vez más. Nos conocemos, pero esto es único. Y lo más hermoso de todo, que el pueblo asturiano está respondiendo, porque yo creo que intuye que efectivamente hay algo muy bueno para todos. Este es un proyecto que nos beneficia a todos y no perjudica a nadie. La poesía es la vida, es la esperanza, es la belleza, es la paz. Quien lee poesía no solo no está solo, sino que además embellece lo mejor de sí mismo. ¿Cómo surge la idea de ponerlo todo en marcha? Porque de repente la poesía. Primero, es una buena pregunta. Yo soy una persona que creo que me distingo por ser creativo, por estar atento a lo que pasa. Y yo venía observando de que el llamamiento de las Naciones Unidas a que el mundo celebre un Día Mundial de la Poesía, el día en que nace la primavera en el hemisferio norte, en Asturias pasaba de largo. Y yo creo que no hay que perder ninguna oportunidad pensando en Asturias. Y a mí, otra característica de mi vida es que me gusta arriesgar, no quedarme quieto, no dejarme pasar las cosas. Y yo creo, y hace años ya hice una apuesta que fue el Premio Internacional de Poesía Jovellanos, que es un premio único en el mundo. Se va a fallar también el día 21. Pues ahí hay un paso, pero el siguiente es este: Asturias, capital mundial de la poesía. ¿Con quién se va a contar el próximo día 21?
con toda Asturias. Hay un movimiento desde el occidente de Asturias, con Tapia de Casariego al frente, hasta Llanes, pasando por pueblinos como Colla, de 40 vecinos, que van a estar leyendo poesía todo el día. Además, a las 12 de la mañana, las campanas de la Basílica de Covadonga van a repicar, pero este año va a repicar también las campanas de la Catedral de Oviedo y las campanas de una iglesina en Bermiego, donde está el árbol milenario, el teixo milenario, donde vamos a hacer también un pequeño acto. Es decir, de norte a sur, de este a oeste, Asturias va a ir celebrando algo que se va extendiendo y que habrá un día soñado por mí en que no haya un solo rincón, una sola casa de Asturias, un solo colegio, porque hay cientos de colegios. Aquí hemos visto ya en los bosques de Asturias colgados poemas, en el Camino de Santiago, camino de poetas, ya hay piedras en el camino con versos, porque al mundo le faltan versos. Lo leí hace 40 años, lo dijo Julián Marías, el gran filósofo, premio Príncipe de Asturias, que dijo, al mundo le faltan versos y le sobran fanatismo, guerras, violencia, egoísmo. Al mundo le sobran muchas cosas malas y le falta alguna buena, como por ejemplo la poesía. Precisamente parafraseando a Julián Marías, el mundo ahora mismo, como dirían los más veteranos, no está para ver. Bancos que se van a la quiebra, una guerra en Ucrania en el corazón prácticamente de Europa que está ocasionando muertos todos los días. ¿Cómo enfrentar todo eso con algo tan bello como la poesía? Pues eso, leyendo poemas, regalando libros de poesía, que los abuelos escriban poemas a los nietos y los nietos que escriban poemas a los abuelos. Porque la poesía es, insisto, ternura, cercanía, belleza, soñar, sueños. Necesitamos sueños, necesitamos solidaridad y la poesía genera eso. Y eso es el regalo que yo quiero hacer a Asturias. ¿Le preocupa, no obstante, que España continúa siendo uno de los países donde menos se lee? Bueno, yo creo que se lee más de lo que se dice, sí, y menos de lo que se debiera, sí. Pero es verdad que yo siento que hay un renacer. España es una tierra de poetas, hay poetas universales. Y Asturias también. Han muerto, pero han dejado lo que no muere, que son sus poemas, sus ideas. Y eso es un tesoro que tenemos que conservar. Y vamos a conservarlo con Asturias, capital de la poesía. ¿Cómo llega Graciano García a la poesía? Si echa la vista atrás, ¿cuál es el primer poema que recuerda? Pues yo, el primer poema que recuerdo fue en Moreda, en mi pueblo. En Moreda, en mi niñez, había dos poetas. Uno, Pepe Campo, que escribía en verso, que además era parrendero, era una inteligencia superdotado. Y después había otro, Muñiz, que era licenciado en letras y que escribió: llevo sangre en mi corazón y dinamita en las venas, porque era hijo de mineros. Y así fue el primer poema que yo recuerdo. La verdad es que creo que las cosas de la infancia quedan ahí para siempre, no se olvidan nunca. Yo recuerdo con admiración y un cariño inmenso a estos dos poetas de mi pueblo. Pero los poetas de mi pueblo eran los mineros, que hacían el más bello poema que yo conocí, que pedían, exigían y reivindicaban escuelas, maestros
y libros para sus hijos. Eso sí, que es el más bello poema que yo conozco. Claro. Actualmente los jóvenes viven muy pendientes de los móviles, de las redes sociales. ¿Cómo acercar a esos jóvenes a la poesía? ¿Cómo decirles, párate, no lo quieras todo en medio minuto o en 15 segundos, párate y disfruta de este texto? Todo llega a la vida. Seguro acabará leyendo poesía, porque en las redes también hay poesía. Hay muchas cosas malas, pero siempre hay que escoger lo mejor. Y yo creo que las redes están ahí y también ya veo que las televisiones nacionales y vosotros estáis aquí. ¿Por qué? Porque algo está ocurriendo, algo se mueve y no estáis separados de sentir lo que siente la gente. El proyecto es un proyecto que tiene un gran futuro. Cuando, en la época en la que estaba al frente de la fundación, usted conoció a algunos de los poetas bandera, algunos de los primeros espadas de la poesía. ¿Cuál le marcó con mayor intensidad? Yo creo que hubo más poetas de los que se dice, porque desde Tarradellas, que era un político, para mí era una persona que me dijo cosas bellísimas. Por ejemplo, cuando estuvimos en Covadonga, me dijo, siento aquí algo que no he sentido en mi vida, algo en este ambiente. Aquí efectivamente no me extraña el amor que tenéis los asturianos en Covadonga. Después hubo un gran poeta y escritor israelí que dijo, la poesía aleja del mal. Eso también es un poema. Puede ser el comienzo de un gran poema. Es decir, no solamente fue Ángel González, otros grandes poetas que fueron premiados como tales, sino que la gente buena siente y habla con un sentido poético de la vida. Las instituciones asturianas apoyan el proyecto, está, bueno, pues... El primero que me animó fue el presidente del Principado, Barbón, al que un día le expliqué el proyecto y dijo, tienes que hacerlo. Otro que me ayuda muchísimo es Alfredo Cantelli, el alcalde de Oviedo, que me dice una frase, esto no lo para nadie, pero me lo dijo ya al principio. Y ahora nos reímos cuando me encuentra y dice, ¿te acuerdas? Pues sí. Alfredo Cantelli está muy metido en el proyecto, tanto que ha creado una plaza de la poesía en Oviedo, ha puesto bancos en esa plaza con poemas. Y yo quiero que en todos los concejos de Asturias, y lo voy a lograr, haya una calle o una plaza de la poesía. Esa campaña lo doy como noticia, la voy a iniciar el año que viene. Perfecto. Vive aquí, bueno, pues en plena naturaleza, escuchando el canto de los pájaros, desde esta atalaya privilegiada. ¿Cómo ve Asturias? Asturias la veo que empieza a sentir y a vivir una nueva etapa. Lo marcan muchas cosas. La creación de empresas. Yo mismo tengo un grupo de empresas editoriales que nos va maravillosa bien, que exportamos a todo el mundo, que damos 100 puestos de trabajo tenemos. Pero veo ese movimiento, lo veo en muchos ambientes. Soy muy optimista, por naturaleza, pero ahora, en este caso, porque lo veo venir. También el poema y este proyecto marcan un antes y un después. Claro. Vivimos hace unos años, aún estamos, bueno, pues saliendo de ello, de una pandemia feroz que obligó a la gente a quedar en casa. Bueno, fue una cosa terrible, pero acercó a la gente a la lectura. De lo malo también hay que sacar alguna experiencia buena. Hay que ver la vida en positivo. A mí lo que me entristece muchas veces es encontrar a la gente que dice, no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre.
¿Luchar contra el inmovilismo es quizás lo más importante y lo más difícil? Lo más importante es saber que la gente tiene dentro de sí muchas posibilidades. La gente siempre tiene algo bueno que aportar y lo que pasa es que hay que saber transmitirlo, buscar el momento, encontrar las palabras hasta poéticas para comunicarlo. La palabra más bella de nuestro idioma, lo dijo Claudio Magris, es esperanza. No hay que perder nunca la esperanza de que ir a un mundo mejor, a una España mejor y a una Asturias mejor. ¿Se conseguirá? Sí, no tengo ninguna duda. Tengo que preguntarle por un tema que últimamente, bueno, pues ha sido noticia. En la familia real, la princesa, la heredera de la corona, va a comenzar su formación militar. Esto es dar normalidad a lo que en otros países ya se realiza, ¿no? Por ejemplo, en Holanda. Mira, yo lo que te puedo decir, después de muchos años de vinculación con la Fundación y por lo tanto con la familia real, es que las cosas se hacen bien y en cada momento y en su tiempo. Y tenemos un rey que es una persona íntegra, de buen corazón y que sabe que ama profundamente a España y sabe lo que hay que hacer en cada momento. ¿Le ha comentado el proyecto a sus majestades, el tema de Asturias y la poesía? Son fundadores, entonces están al corriente, le animan. Yo les entregué al rey los carnés de fundadores para él, para la reina, para la princesa y para la infanta. Claro. Solo me queda que para despedirnos que me recite un verso, el que a usted ahora mismo, bueno, pues le pueda venir a la cabeza o el que tenga como más reciente. No renuncies a los sueños por ser sueños. Todos pueden ser realidad si el sueño no se acaba. Y que anime a la gente a participar el próximo día 21. Eso está hecho. La gente está en ello. Pues muchísimas gracias, Graciano, muchísimas gracias. Bueno, pues después de las palabras de Graciano García y es Asturias, capital mundial de la poesía, vamos ya con temas que no son para nada poéticos, pero que marcan en buena medida parte de la actualidad de la jornada. Tres temas para debatir con tres contertulios que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado con Diego Díaz, editor de la revista Nortes. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Ana Ardison, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Gracias. Y junto a ella, Iván Mayada, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues tres temas a priori sobre la mesa, tres temas de los que seguro que a lo largo del día ya han hablado ustedes, que son la moción de censura que va a presentar Vox en la persona de Ramón Tamames contra el gobierno
de Pedro Sánchez, hablaremos también del hundimiento de determinados bancos suizos, bueno, pues si eso puede arrastrar al pánico, bueno, pues con el recuerdo de lo ocurrido en 2007-2008, o si ahora el sistema financiero español está más fuerte. Y también hablaremos de un proyecto que reivindican los empresarios al gobierno regional y que no es otro que un tren que conecte con el aeropuerto de Asturias, que por cierto presenta buenos números y también nuevos destinos turísticos, nuevas conexiones para lo que queda de año y en adelante. Ahora solo falta el dinero para poder viajar. Bueno, vamos a ver, moción de censura encabezada por Ramón Tamames. Ya se conoce hasta el texto. Quiero decir, esto es como una novela en 3 actos, de los cuales ya conocemos los 3 actos, o al menos 2 y medio. Solo nos queda la escenificación en el Congreso. Ya hay fecha, ya hay todo. ¿Y cómo ven esta moción de censura? ¿Es un brindis al sol? ¿Es un ataque rotundo contra el gobierno de Sánchez? ¿Puede servir para algo? ¿No puede servir para nada? ¿Va más en la línea de Vox-PP, en esa pugna Vox-PP? No sé, ¿cómo lo ven? Bueno, conocemos incluso la puesta en escena, decías, porque sabemos que se va a hacer desde el escaño de Santiago Abascal, se va a hacer desde la tribuna de oradores, como es habitual, por deferencia ponente de una edad avanzada, que ya tiene pues, sus achaques físicos. Y como bien decías, yo creo que es más bien una censura, una moción de censura a la derecha tradicional, al Partido Popular. Un Partido Popular que además se ha puesto de puntillas desde el principio, ha preferido dejar pasar el cáliz y ha dicho que no se va a posicionar ni a favor ni en contra. Entonces, es más bien una moción de censura para intentar insuflar ánimo en unas filas de Vox más bien de capa caída, de acuerdo a las encuestas que venimos viendo desde el último año, y para cargar tanto a izquierda al gobierno como al centro, al Partido Popular, a unos por exceso y a otros por defecto. Me temo que va a ser la tónica habitual de Vox, de que unos se pasan por exceso y otros por defecto. Por defecto. Diego, Ana. Bueno, yo creo que es una jugada muy inteligente por parte de Vox. O sea, me parece de lo más brillante que se le ha visto a Vox. Entiendo que chirríe dentro del partido, ¿no? Que haya un sector que está un poco mal a gusto con eso, pero entiendo que la cúpula acierta totalmente con esta moción de censura, ¿no? Porque el mensaje que están mandando más o menos es de normalización de Vox, ¿no? O sea, no hace falta, no nos importa de dónde vienes, nos importa hacia dónde vas. O sea, somos un partido que tenemos la suficiente flexibilidad como para acoger a una persona que viene del antifranquismo, que fue militante del Partido Comunista, una persona que considera que el cambio climático es uno de los principales problemas del planeta, que defiende el Estado de las autonomías, que defiende los derechos civiles básicos, ¿no? Como el aborto, el matrimonio gay, todo eso. Y a mí me parece que es una jugada muy inteligente para ensanchar los límites de Vox. O sea, yo creo que es una OPA hostil muy fuerte al Partido Popular. Creo que quienes más preocupados están con esta moción de censura no es el gobierno, sino el Partido Popular, porque yo creo que, bueno, que aparte que yo, eso de que Vox está de capa caída no me lo creo, ¿no? O sea, yo creo que iba a venir Macarena Olona, iba a montar una escisión, o sea, Macarena Olona lo único que hizo fue salir en el programa de Jordi Évole. O sea, yo no le veo por ahí o sea, creo que es un partido que sigue estando muy vivo y que con esto lo que hace es, de alguna forma, normalizar su imagen, ir hacia un espectro social más amplio. Yo creo que es una jugada inteligente por parte de su dirección. Jugada inteligente. Sí, yo coincido con los dos. Además, Vox, como está bastante aislado, no le dan voz en ningún lado, pues la manera de que se oigan sus propuestas es hacer una moción de censura que por lo menos tendrá el martes y el miércoles un poco de atención y igual llega su mensaje, ¿no? Efectivamente tiene que... A ver, yo estuve mirando por encima, porque son 30 y no sé qué páginas, el discurso de Tamames y en realidad es el programa del PP. Entonces queda muy raro que el PP diga que no le importa, que ellos no, que Feijóo no va, que ellos no se van a posicionar. Bueno,
es que es la reencarnación del régimen del 78, es Tamames. Eso que el PP tanto defiende. Entonces, o dice que defiende. Sí. Entonces, bueno, es una manera de que se hagan sus propuestas, es una manera de poner al PP en evidencia y es una manera de cantar las 40 al gobierno porque es que es un repaso por todos los desmanes estos 4 años. Pero, ¿quién se debe sentir más amenazado? Como dice Diego e Iván, ¿el Partido Popular o el gobierno al que le van a cantar las 40? Bueno, yo creo que los sentimientos son libres, cada uno que sienta lo que quiera. El PP no tiene por qué sentirse amenazado, ellos se ponen en esa situación. El gobierno son ellos, porque ellos, perdón, ellos podrían perfectamente votar que sí y meterse con Vox y presentar su propuesta. Pero se ponen de perfil, en ese momento ya se ponen en situación vulnerable. Y podría ser perfectamente simplemente contra el gobierno, pero el PP lo que hace es ponerse en situación de víctima. En vez de ir ellos también a hacer oposición. Entonces se sienten atacados. Apuntaba Diego. El gobierno yo creo que no tiene que estar especialmente preocupado, tampoco tiene que minusvalorarlo, ¿no? O sea, porque digamos es una moción de censura muy diferente a la otra que planteó Vox. Es decir, lo va a presentar, digamos, un candidato más transversal, un señor que clave en los grandes acuerdos de la transición, con un respeto intelectual, bueno, pues muy, muy grande, ¿no? Por toda su obra como economista y tal. O sea que tampoco tiene que minusvalorarlo, pero yo creo que no tiene que estar demasiado preocupado. De hecho, yo creo que al gobierno le interesa mucho polarizar con Vox. O sea, la estrategia durante bastante tiempo del Partido Socialista fue precisamente polarizar con Vox. O sea, de alguna forma refuerza a Vox, pero también le refuerza a ellos y invisibiliza al Partido Popular. O sea, es un juego peligroso, no son los primeros socialistas españoles los que lo hacen, o sea, eso también fue una estrategia que en su día hizo Mitterrand en Francia con el Frente Nacional, de alguna forma polarizar con el Frente Nacional, eso de alguna forma cohesionaba mucho las filas socialistas, lo que pasa también terminó dando mucho oxígeno al Frente Nacional. O sea que yo creo que tampoco al PSOE le interesa, digamos, abusar demasiado de eso. Pero también, digamos, yo creo que la polarización del PSOE con Vox también tiene otros perjudicados que son Unidas Podemos. O sea, de alguna forma, si el PSOE sitúa la cosa en el gran peligro de que viene la extrema derecha, el voto útil es el voto al PSOE, ¿no? Plantear de alguna forma que bueno, hay un gran peligro con la llegada de la ultraderecha y entonces, bueno, pues es conveniente que todo el voto progresista se agrupe en torno al PSOE. Yo creo que el principal perjudicado es el PP, pero yo creo que el otro perjudicado es en menor medida, yo creo que es Unidas Podemos, ¿no? Iván. Sí, estoy de acuerdo con Diego. Yo creo que al PSOE no le viene mal esta moción de censura, de hecho yo creo que le viene incluso bien para poder confrontar con Vox y teniendo en cuenta la puesta en escena del PP de querer dejar pasar de largo la moción de censura, quien va a confrontar, como dice Diego, va a ser Sánchez, no va a ser, ya no hay un Pablo Iglesias, gran orador en el tú a tú en el Congreso, entonces va a ser Sánchez quien se va a erigir el líder de la izquierda y quien va a confrontar con Vox y quien va a hacer que son o ellos o esa caverna carpetobetónica que representa Vox. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que al PSOE incluso le conviene erigirse en guardianes de las esencias de las reformas y de los colectivos y de las victorias sociales o supuestas victorias sociales logradas. Ahora bien, retornando a lo anterior, a mí me gustaría saber hasta qué punto el electorado de Vox está 100% de acuerdo con la moción de censura encabezada por Ramón Tamames, porque Vox es un partido bastante poliédrico, donde cabe casi todo lo que está a la derecha del PP, incluso buena parte de los votantes del PP de Vox defiende postulados compartidos con el PP, y hay como dos alas mayoritarias, el ala liberal, que es más un ala económica, Sí. y el ala ultra, que es más bien de postulados conservadores de la derecha tradicional clásica española, incluso que enraiza en postulados josé-antonianos, que está representada nada más y nada menos que por Jorge Buxadé y por Ortega Smith, que defenestraron a Macarena Olona, que no era peccata minuta. No.
Entonces a mí me gustaría saber hasta qué punto el hecho de presentar a Ramón Tamames como cabeza visible de una moción de censura está tensionando el partido por dentro. En unos aspectos que desde luego no conocemos porque se quedarán dentro. Al hilo de esa reflexión que plantea Iván, esta misma mañana escuchaba que si se hace una radiografía del votante de Vox, presenta más fidelidad que la que puede presentar un votante del Partido Popular o del Partido Socialista, cuyo voto puede alternar. Sin embargo, decían, el que vota a Vox es muy raro que cambie su voto a otra formación. ¿Consideran que es así, que el votante de Vox presente la moción Tamames o otro, continuaría confiando en las siglas? O, como dice Iván, hay dos facciones enfrentadas soterradamente que pueden pasar factura la una a la otra. El respaldo a esto un poco lo vamos a ver, como dentro de poco hay 2 elecciones, pues ahí se verá, ¿no? Sí. Además, yo creo que hay una razón estructural que beneficia a Vox en el sistema político español frente a otros sistemas políticos, ¿no? Que es que votar a Vox es al mismo tiempo un voto de cabreo, un voto de protesta, un voto con el que, no táctico, sino un voto con el que me identifico, pero que al mismo tiempo permite construir mayorías del PP. Me explico. Esto, por ejemplo, no pasa en Alemania. O sea, pero pasa con Podemos. No, espera un momentito. Sí, pasa con Podemos, o sea, que digamos, el voto a Podemos sé que va a apuntalar luego... O a Izquierda Unida. ¿Sabes? Sí, sé que va, a dónde va a acabar. Sé que va luego a apuntalar gobiernos de tal. Pero, por ejemplo, en Alemania, el cordón sanitario a la ultraderecha desincentiva el voto al votante de ultraderecha. Porque, como existe el pacto de que la CDU, el equivalente al PP español, no va a gobernar nunca ni se va a servir de los votos de alternativa por Alemania. De alternativa por... Pero sí que ha habido, sí que había acuerdos. Ha habido acuerdos CDU. Bueno, pero el caso famoso, ¿no?, de donde incluso Angela Merkel interviene personalmente para que haya un gobierno de Die Linke, digamos el equivalente a Unidas Podemos en España, y que los votos de la CDU no se sumen a los de Alternativa por Alemania. Claro, eso evidentemente desincentiva en Alemania al votante de Alternativa por Alemania a votar. O sea, bueno, pues a lo mejor me siento más identificado con la Alternativa por Alemania que con la CDU, pero votarles de alguna forma no va a servir para construir mayorías de derechas. En España, digamos, yo creo que hay nuestro sistema político de alguna forma refuerza a Vox, ¿no? En un sistema ya multipartidista como el que estamos. Yo, bueno, pues voto no me gusta Cantelli, pero quiero hacer un voto de protesta a Cantelli, pero voto a Vox y sé que mis votos van a servir para apuntalar una mayoría de Cantelli, ¿no? Entonces yo creo que es algo que yo creo que asegura Vox para rato. Hombre, yo no sé hasta qué punto los votantes de Vox son fieles realmente a Vox, porque hay que tener en cuenta que, claro, con los otros partidos se lleva haciendo un seguimiento de décadas. Vox es un partido relativamente nuevo y además hay que tener presente una cosa: los votantes de Vox son fieles a Vox, bueno, pero es que eran votantes mayoritariamente del PP. Del Partido Popular. O sea, vienen de otros partidos políticos. Entonces, nada lleva a pensar que en el futuro no puedan retornar al Partido Popular. Ahora bien, lo que también habría que destacar sería si en esa pugna interna que tienen dentro de Vox, las diferentes corrientes ideológicas que hay en el partido, qué influencia tienen muchos medios de comunicación propagandistas de la derecha, en especial de esa derecha que siempre apoyaron al PP y que ahora apoyan mayoritariamente a Vox, o desde hace unos años, y que actualmente le están retirando su apoyo públicamente, por ejemplo, todas las mañanas en el radio. Los votantes de Vox no creo que escuchen la SER ni escuchen Onda Cero, escucharán mayoritariamente radio. Entonces, lo que desde Radio, la COPE o Libertad Digital o todos esos medios afines hasta ahora a Vox y que están siendo especialmente críticos desde hace un mes y pico, 2 meses con Vox, ¿qué incidencia va a tener eso sobre la opinión pública de los votantes de Vox? Que yo creo que va a ser una opinión pública que no está medida todavía, pero que va a ser importante. En la medida de lo que dice Diego, yo creo que, bueno, es que es muy interesante las elecciones que tenemos ahora, porque Feijóo y el PP están diciendo por activa y por pasiva que yo he leído que Feijóo dice
que prefiere perder ayuntamientos y autonomías antes que pactar con Vox. Eso va en la línea de desincentivar el voto de Vox para hacer mayores. Luego, cuando se da el caso, como fueron las elecciones anticipadas autonómicas de Castilla y León, no hubo narices, pactaron con Vox. Entonces, a ver, porque lo del cabreo también es porque la gente bueno, creo, yo lo que he leído es que dentro de los votantes de Vox también hay mucho voto abstencionista, que no votaban y salieron de la abstención para votar a Vox. Yo creo que la fidelidad del voto de Vox se va a ver si alguna vez tocan poder. Si alguna vez tocan poder, no cumplen lo que prometen, pues entonces vendrá el cabreo. Pero hasta ese momento yo creo que los votantes de Vox se van a mantener fieles. Y en cuanto se vean decepcionados, como se vieron decepcionados con Unidas Podemos, como se vieron decepcionados con el PSOE, aunque para fidelidad la del PSOE, y como se vieron decepcionados con el Partido Popular. Entonces, si tocan poder y no cumplen, que será lo que pasará, porque es política, pues ahí vendrá el cabreo y pues o surge otro partido o crece la abstención. En Castilla y León tocaron poder. No, están tocando. Tocaron poder. Sí. Pero entonces tienes que ver en la próxima elección de autonómicas si cumplieron o no. Ahí es donde se va a ver la fidelidad. Es que yo creo que hasta que toques poder no puedes hablar de fidelidad. Correcto. El apoyo mediático, luego hablaremos de ello, ¿no? De ese apoyo mediático / cuenta de resultados. Iván. Sí, yo decía que a propósito del anuncio de Feijóo de que prefiere perder ayuntamientos, bueno, hay que tener en cuenta que la realidad gallega no es el resto de España, pero es que en Galicia no ha existido Vox ni ha existido Ciudadanos. En los últimos 8 Claro, años. ¿no? Entonces, Ya estaba Feijóo cuando fue Castilla y León y no hubo narices al final. Después de Mañueco ofrecerle al PSOE y el PSOE decir que no, pactaron con Vox. Claro, pero pactaron y Feijóo cedieron. Sí, pero eso digo, que vamos a verlo, que es súper interesante, que está para palomitas, kilos y kilos de palomitas. Hace un año estábamos en el PP todavía de Casado Egea y se encontró, bueno, el pacto hecho, yo creo prácticamente. Y yo creo que ahora Feijóo trata de amoldar el PP a su ideología o a su peculiar idiosincrasia, que es lo que hemos visto en Galicia estos años. Veremos si, como Exacto, dice en breve salimos de dudas, por eso le sale bien la jugada o no. toneladas O no sale de bien. palomitas. Diego, como dice Iván, hay determinados medios que parecían muy fieles a Vox, pero están cambiando o han cambiado su brújula, quizás empujados por la cuenta de resultados. De esto es moneda de uso común. No lo sé, yo la verdad es que ahí se me escapan cosas, ¿no? O sea, parece un poco siempre, ¿no?, que bueno, el gran gurú, ¿no?, de la derecha más dura en España, ¿no?, que es Jiménez Los Santos, él siempre le ha interesado Vox más bien como elemento corrector del PP, ¿no? Es decir, de alguna forma le interesa Vox en tanto que elemento que favorece las posiciones ayusistas dentro del PP, pero de alguna forma, bueno, pues hay una parte de los líderes mediáticos de la derecha en España que siempre su aspiración es a una reconstrucción de una gran derecha unificada, ¿no?, de lo que fue el PP, bueno, pues con la etapa dorada del PP con Aznar, ¿no? Digamos, un PP que era capaz de recoger, digamos, todas las tendencias y todas las sensibilidades de la derecha. Y pienso que hay una parte, digamos, de los poderes mediáticos y de los poderes económicos que siguen aspirando, digamos, a una reunificación, ¿no?, en un nuevo, pues, gran partido que agrupe, pues, digamos, a esas dos o más partes de la derecha. O más formaciones. Hablabais de dos tendencias, dos familias dentro de Vox. ¿Se observa lo mismo en el Partido Popular, una encabezada por Feijóo y otra por Díaz Ayuso? ¿O hay una Pax Romana? Yo creo que hay una Pax Romana. Sí. Bueno, yo creo que más Ayuso que Pax, se vendió y... Se vendió. Bueno, a ver, hicieron un pacto, ¿no? Tú me das Madrid y yo te apoyo. Y lo estamos viendo. Y bueno, porque a Ayuso no le importa esperar su oportunidad. Yo creo que más bien un entente cordial, sí. Pero no son dos familias dentro del PP, hay infinidad de familias dentro del PP. Entonces, yo creo que hay tantas sensibilidades dentro del PP como votantes tiene el PP, porque es un partido bastante transversal, desde postulados muy a la derecha a postulados
de centro, incluso de centro-izquierda. Entonces hay muchas familias diferentes dentro del PP. Se vio como los gobiernos de Rajoy, por ejemplo, trataban de contentar a todas y había representantes de todas las sensibilidades. Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué hace Feijóo. De momento parece que se está rodeando de gente de perfil bastante técnico. Borja Semper, por ejemplo, Elías Bendodo. Hay que esperar a ver si se forman gobiernos, qué gobiernos salen y qué políticas emprenden. Correcto. Diego, para Yo finalizar. creo que, digamos, a la derecha hay muchas familias, hay muchas corrientes, hay muchos intereses particulares, de grupo y tal, pero básicamente hay como dos en el PP, ¿no? Sí, sí. Dos grandes visiones, ¿no? Yo creo que hay una visión que considera que España es un país culturalmente de centro-izquierda y que la derecha, para gobernar, de alguna forma, tiene que lograr la desmovilización del centro-izquierda, es decir, que más o menos que pasar de puntillas por ciertos temas, asumir ciertos consensos que están muy arraigados y tratar de no irritar al país de centro-izquierda, porque, digamos, si se moviliza, expulsa al PP, digamos, eso es una posición. Y la otra posición considera que hay que, y que es más cercana a la de Vox, es que hay que dar la batalla cultural. Es decir, que una vez que digamos que esa hegemonía de los valores de centro-izquierda no es para siempre, no es perpetua. Es decir, que se puede en un determinado momento dar la batalla cultural y ganar, ¿no? Y el ejemplo de eso sería la Comunidad de Madrid. Sí. Madrid es un sitio es un sitio históricamente de izquierdas, Madrid de la República, la Madrid del Frente Popular, después, bueno, es un hecho objetivo. Nos hemos ido muy lejos. No, eso es... Niego la mayor. No, bueno, niego la mayor. No, Madrid es la capital de la República durante la Guerra Civil. Sí, bueno, y cuando acaba la Guerra Civil, bueno, al poco de acabar la Guerra Civil, comienza la Guerra Mundial. Vale. Se envía una división de voluntarios llamada la División Vamos Azul, a ver. y de donde más españoles se apuntan es en Madrid. Madrid es un lugar donde gobiernan las izquierdas durante los años 30, era un sitio donde también las izquierdas tenían buenos resultados durante toda la época de la Restauración. Eso no es algo que podamos discutir, o sea, eso es mirar los datos. Es completamente y luego, discutible. Y luego no vamos a discutir ahora, pero... Vale, no. Y luego la izquierda es hegemónica durante la transición y durante toda la década de los 80. Por una serie de circunstancias, el tamallazo. La izquierda... Por el tamallazo. Por una serie de circunstancias, la izquierda pierde a principios de los años 90 el poder en Madrid. El PP accede en un lugar donde había una izquierda fuerte y desde las instituciones va, digamos, produciendo un cambio social y cultural muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el ejemplo que ponen, digamos, aquellos dentro de la derecha que consideran que no hay que estar permanentemente, digamos, yendo de puntillas, sino que desde las instituciones se puede dar un vuelco. Digamos, básicamente, la escuela de Aznar, la escuela de Rajoy. Sí. Correcto. Entre medias, un montón de tonalidades intermedias. ¿Consideramos Oviedo una ciudad de izquierdas o de derechas? Por hacer el paralelismo. Oviedo, evidentemente, lo que dicen los votos, ¿no? Lo que dicen los votos es que la mayoría es de derechas, ¿no? Pero gobernó Masip. Gobernó Masip, o sea, en circunstancias, pero también de forma muy... Y la izquierda de la República. Y la izquierda de la República de forma muy ajustada, pero digamos desde los años 90. Las mayorías de izquierdas en los años 80 son muy ajustadas, la última mayoría de izquierdas es también muy ajustada, y desde los años 90 hay una hegemonía conservadora muy correcto. Vamos a ir al siguiente punto, que nos habla de dinero, nos habla de bancos, nos habla de pánico, o de miedo, al menos. Primero fue un banco norteamericano, el Silicon Valley Bank, y después el Credit Suisse, si es que se pronuncia así, que quiebra un banco suizo, que es como el Santa Santorum de los bancos, pues hay quien ya se puede ver alarmado. Más allá de por qué quiebran de los fondos saudíes, de los fondos... Bueno, la pregunta es, ¿se instaura de nuevo el miedo con ese recuerdo de 2007-2008 en la población? Sí.
no todos a la vez. A ver, lo que pasa es que tiene varias ramificaciones, ¿no? Una es que ya hay un contubernio bancos-gobierno que por ley pueden hacer apropiación indebida de lo que no es suyo, que son los depósitos. O sea, antes, nosotros los de a pie también tenemos culpa porque nos dejamos seducir y caemos en el mal. Antes tú pagabas porque el banco te custodiara tu dinero. Y luego había otra figura, que son los a vista, ¿no? Lo podías recuperar cuando quisieras. El banco no podía tocar. Tú le pagabas al banco para que te lo custodiara y tu casa no. Y luego estaban los de dejarlo, tú se lo dejas al banco para que lo invierta, haga sus negocios, no sé qué, y te da un interés, ¿no? Bueno, eso ya hace mucho que pasó porque el banco no tiene que tener todo lo que tiene ahí depositado, no tiene que tener físicamente. Entonces ahí tú haces un depósito y el banco coge ese dinero, lo invierte, hace negocios, en la esperanza de que no todo el mundo lo quiera a la vez, porque si todo el mundo lo quiere a la vez... No hay banco que lo resista. Exacto, que es lo que estamos viviendo y lo que pasó también en el 2008. En el 2008 pasó con las hipotecas, porque las hipotecas no tenían ese valor que decían que tenían, no pudieron vender las casas, lo que se llama el colateral, ¿no? Bueno, pues el colateral son los bonos. Los bonos, al subir los intereses, la Fed bajan de valor, ya no tienes todo lo que tenías ahí depositado porque lo invertiste y no lo puedes devolver y entonces se corre la voz, todo el mundo quiere su dinero, no lo hay. ¿Por qué la Fed sube los intereses? Porque hay inflación que crearon ellos mismos imprimiendo dólares, ¿no? Y entonces ahora está en una encrucijada, que es, o tengo cubro todos estos depósitos que el efecto práctico es que se creó dinero de la nada, y creo inflación, o intento controlar la inflación y todos estos bancos quiebran. Si todos estos bancos quiebran, mira, al final mejor para mí, porque al final a mí, desde que está todo informatizado, me sobran los intermediarios y tengo control directo de los usuarios, que somos nosotros. ¿Y qué pasa y la otra ramificación del Credit Suisse es que Suiza o sea, ¿qué ofrecía Suiza? Suiza ofrecía el secreto bancario, los bancos, el chocolate y el esquí. Vale, renunciaron al secreto bancario, y con eso pierden confianza. Bueno, sí, por lo que sea, pero se vieron y luego con el conflicto Ucrania-Rusia también perdieron la neutralidad. ¿Qué pasa? Que cuando sale von der Leyen a decir que no solo van a congelar, sino que van a intentar quedarse con los depósitos rusos, que es robar, dicho de una manera muy bonita, pues los demás dicen, oye, pues sí, ahora los rusos y los siguientes con nosotros. Y yo he leído hoy un artículo que los chinos están retirando sus depósitos del Credit Suisse. ¿Y quién no rescata el Credit Suisse? Arabia Saudí, que casualmente se acaba de amigar con Irán de mano de los chinos. Bueno, pues tiene ramificaciones no ser neutral, tiene ramificaciones meterse en unos conflictos que nadie te mandaba meterte, y tiene ramificaciones apropiarse de lo que no es tuyo. Pero pagamos siempre los mismos. Los de a pie. Iván, Diego... Sí, yo creo que no tanto en los gobiernos como en el ciudadano de a pie, que lo vivimos hace 15 años, sí que se instala otra vez el temor a que vuelva a pasar lo que pasó a raíz de, como decía, de la crisis de las hipotecas. En este caso no es la crisis de las hipotecas, pero sí es verdad que ayer leía un artículo sobre la economía estadounidense y cómo el gobierno estadounidense en los 3 años últimos, en los 3 años de la pandemia, emitió 12 billones con B de dólares en efectivo, en monetario, y 4 billones de bonos, con lo cual inyectó el mercado de dinero con un valor inferior a lo real, y eso permitió que muchos bancos invirtieran también en valores irreales, como son las criptomonedas o como son las startups, que muchas no valían lo que realmente, no tenían el valor que realmente se pensaba. Caso del banco, el Silicon Valley Bank, que fue el que inició todo esto. Todos sabemos que Silicon Valley está muy ligado al mundo de las tecnologías y, evidentemente, para ellos el coqueteo con las criptomonedas y con las startups pues era moneda corriente, hasta que se demostró que efectivamente no tenían el valor que se pensaba que tenían. Ahora bien, como decía mi compañera, sí es verdad que los bancos han estado coqueteando con el mal, y todas esas alianzas con fondos saudíes, con fondos árabes, con fondos de Emiratos, chinos, dan una buena señal de lo que es el mundo hoy en día. Y el mundo hoy en día es que los bancos europeos realmente no son bancos europeos, sino que dependen de activos externos que no responden ni social, ni política, ni culturalmente a las demandas de Occidente. Entonces,
deberíamos mirarnos un poco más el ombligo y pretender no abarcar tanto como queremos abarcar y no tener una economía tan global, sino simplemente ceñirnos a las demandas de los clientes de los bancos europeos que están en Europa. Entonces, es evidente que si uno no se puede ya fiar de un banco suizo, ¿de qué te puedes fiar? ¿De quién te puedes fiar? Te traslado la pregunta, Diego, si uno no se puede fiar de un banco suizo, ¿de quién te fías? Pues no sé, estaría bien fiarse de la banca pública, ¿no? Mm. O sea, la gente comprando bonos del Tesoro, las cajas de ahorros, ese tipo de bancos pegados al territorio, ¿no? Y que no se metan en líos raros, es lo que... Claro, pero ya tuvimos que rescatar todos juntos a las cajas. Bueno, rescatamos Por los políticos meter las manos ahí dentro. Que era la única banca pública que había en Rescatamos España. a las cajas, rescatamos a todo el mundo, O sea que ¿no? eso ya... No, rescatamos a las cajas. Rescatamos a todos los bancos. No, Cajas se rescataron solo No, las rescatamos cajas. a todos los bancos. El banco malo está lleno de activos tóxicos, es decir, de cosas De las cajas. de que no pudieron vender de todo el Bueno, el me mundo. gustaría hacer una puntualización sobre las criptomonedas. Es que no... A ver, yo creo que ahora todo el mundo se cree que por ser digital es una criptomoneda. Una criptomoneda, de verdad, está descentralizada. Ningún banco central, ni la FED, ni el Banco Central, ni ningún banco emite criptomonedas. Un stablecoin es una cosa que emitió un banco, o sea, que vale, que le llaman cripto, pero que está respaldada por el dinero fiat, con lo cual se va a la M, igual que cuando se va el dinero fiat a la M, se va eso a la M. Una criptomoneda, de verdad, es que no pasa eso porque está descentralizada, o sea, no es simplemente digital, ¿eh? Lo que están hablando ahora de las monedas digitales de los bancos no tienen nada que ver con criptomoneda y de hecho ya lo podrían hacer y es a lo que vamos, ¿eh? Que el dinero caduque si no te lo gastes, que si te portas mal Si yo tengo mis criptomonedas en mi monedero frío en mi casa, nadie me las puede bloquear, como hicieron con los camioneros en Canadá, que las tenían en un sitio en internet. O lo que pasó con la F no sé qué, no sé cuánto, el primero que quebró antes de esto, ¿no? O sea, eso no son criptomonedas. Igual que si tienes acciones de oro, no es oro, son acciones de oro. Ahora, si yo tengo un lingote en mi casa, tengo un lingote en mi casa. Entendible. Diego, estaba contigo. Valoración, igual que les pedí a ellos primero, de lo ocurrido. Yo no sé, la verdad que la verdad que no lo sé. O sea, la sensación es que estamos como en un mundo económico cada vez más turbulento, ¿no? O sea, que desde finales del siglo XX las crisis son cada vez más sucesivas y los periodos cada menos tiempo, sí. ¿no? Y los periodos de crecimiento son más cortos, ¿no? O sea, que digamos el ciclo alcista y depresivo de la economía se sucede cada vez más rápido, ¿no? O sea, que digamos esa situación, ¿no? Que se llama los 30 gloriosos, que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los años 70, ¿no? De 30 años más o menos de estabilidad económica y tal, que ese tipo de situación ya no se da, ¿no? O sea, que pues eso, sucesivas crisis, en su día la crisis de las .com, ¿no? Luego la crisis de 2008, la crisis del coronavirus, la nueva crisis relacionada con la inflación. Luego hay una cosa que se comentaba aquí, que bueno, o sea, la inflación, que se inyecte dinero en la economía es un elemento que produce inflación, pero la inflación no solamente hay que verla, o sea, la inflación no solamente tiene una explicación monetaria, igual que no tiene solamente una solución monetaria, o sea que la inflación también es que hay mucha gente que se está forrando con la inflación, tiene que ver con la especulación con las materias primas, tiene que ver con la guerra, o sea que digamos ya esa idea, ¿no?, de la ortodoxia monetarista de que subo los tipos de interés y automáticamente acabo con la inflación, bueno, pues no son matemáticas tampoco. Y la subida de los tipos de interés también tiene otros perdedores. La gente que está pagando una hipoteca, la gente que quiere abrir un negocio, o sea que esa parte, digamos, de combatir la inflación, enfriando la economía y poniendo los tipos de interés más altos, puede tener unas consecuencias sociales catastróficas, de nuevamente gente que no pueda pagar la hipoteca, negocios que no puedan seguir adelante, desempleo.
O sea que, ojo, porque hay muchas formas de combatir la inflación, ¿no? Claro, cuando... ¿Cuál es otra forma de combatir la inflación que no sea subir los tipos de interés? Regulando los precios. Vale. La que se está aplicando con la excepción ibérica. Ya. Regulan- No me hables del tope de gas, por favor. Regulando los precios y regulando los márgenes de beneficio, haciendo que alguna gente gane menos dinero. Bueno, el que siempre habla es el gobierno. Poniendo La mayor recaudación del Ministerio de Hacienda de todos los tiempos. O poniendo impuestos a los beneficios extraordinarios por la inflación. ¿Y quién O sea, pone lo que- impuesto al gobierno? lo que- ha sido el mayor No, beneficiario. vamos a ver. 260.000 millones de euros de recaudación el dinero, extra. El gobierno lo que hace con ese dinero es luego reinvertirlo en la sociedad. Ajá. O sea Estoy que, esperando. no, bueno, lo estás Estoy viendo. esperando que me llegue. Lo estás viendo todos los días. Sí. Claro. Lo estás viendo todos los días en forma de inversión pública. Ajá. O sea, es un Sí, hecho sí. objetivo. Como el tren al aeropuerto. Al aeropuerto, hablaremos luego. Iván. Bueno, como bien decía mi compañera, yo creo que no hay otra receta excepto la ya conocida, porque la contraoferta, tú no puedes, yo creo, topar los beneficios de una empresa legítimos de una empresa. Sí. Y la empresa está invirtiendo y está teniendo beneficios porque hay un empresario que ha decidido asumir los riesgos de montar su empresa. Sí, y sí de lo puedes invertir. topar, pero entonces el empresario cierra y se va. Efectivamente. El empresario- Con el tope de gas lo que ha pasado es que lo estamos pagando todos. Estamos pagando la energía a Marruecos, a Portugal y a Francia. El empresario no. Y, a las, y El lo empresario tenemos por- todos los el meses. empresario por ganar menos no cierra y se va. Ah, no. O sea, el empresario. ¿Pero cuántas empresas han cerrado desde...? Vamos a ver, esto es como se sube el salario mínimo y se va a producir no sé cuánto desempleo. Bueno, pues es mentira. O sea, se ha demostrado que es mentira. O sea, es que permanentemente se alimentan miedos, digamos, de que los empresarios... España tiene el salario mínimo interprofesional más alto de toda la Unión Europea y también tiene el paro más alto de toda la Unión Europea. Vamos a ver, que el salario mínimo... El salario mínimo se ha subido y ha seguido creciendo el empleo. O sea que esa idea, alimentar ese miedo, Sí, bajó el paro. alimentar ese miedo, Bajó el empleo el año pasado. El mes pasado. Pero si acaban de No, el salir paro. casi medio millón de fijos discontinuos. Pero los fijos discontinuos existen desde los años 80. O sea, No, sí, es pero ningún estaban invento- escondidos debajo de la alfombra. No es ningún invento Exacto, de no este gobierno. salieron, les obligaron a sacarlos. No es ningún invento de este gobierno. O sea, se contabiliza el paro igual que se contabilizaba en el año 1985. O sea, Pero tardaron meses en idea, encontrarlos, La ¿eh? idea esa que se alimenta de que si los empresarios no ganan unos márgenes de beneficios enormes, hace las maletas y se van, es falsa. Pero No, enormes a ver, no. Suena Es- muy es bien, directamente Diego. falsa. Suena muy bien que el que más tiene y el que más gana comparta con los demás. Bueno, es una cosa que está en la Constitución, Pero es que ¿eh? esa persona, tú no le puedes limitar lo que gana, porque esa persona paga impuestos Sí, pero, y esa persona vale, cotiza. pero vamos a ver. Pero si es que acabamos de tener El- el ferrovial que se va Pero vamos a ver, Holanda. Pero vamos a ver, pero ¿Sabes? hay precios. Hay precios. Previamente Inditex pero se vamos a ver- fue. Pero vamos a ver, que hay precios, Y que están, muchos hay más. precios que están controlados. O sea, un libro vale lo mismo en el Corte Inglés que en una librería de cualquier barrio. O sea, el precio de los libros está controlado. Sí. Y eso no ha producido ni el desastre de la industria editorial, ni el desastre de las librerías. Al contrario, gracias a eso las librerías, una librería de barrio puede vender el libro al mismo dinero, al mismo... A ver, en Oviedo han cerrado bastantes librerías Bueno, ya y editoriales ya han veremos quebrado otras. también unas cuantas y Bueno, las otras están en la UCI con nuestro Pero dinero. vamos a ver, que el precio del libro no es un invento del otro día, el tema que esté controlado. Es una cosa que existe desde hace muchísimos años. O sea Claro, que- sí, pero es que los esas pre- las que los consecuencias, precios- las consecuencias que dices que los no hay, precios- sí las que- hay. a ver, que es mentira, hombre. Vamos a ver, que el libro tiene que ver Santa con... Teresa, tiene que ver o con la- Janguren, tiene que un ver con montón la- de kioscos. Tiene que ver con la transformación digital, tiene que ver con Grupo que se, Planeta. con que se lean las cosas en prensa, no con que el precio del libro esté controlado. Toda la prensa Y de luego- papel. Y luego, por supuesto, si alguien está teniendo unos beneficios extraordinarios, el Estado tiene toda la legitimidad para poner un impuesto y redistribuir esos beneficios. ¿Cuánto es un Bueno. beneficio Legítimo. Bueno, ¿Cuánto es un beneficio demasiado beneficio? Los beneficios. ¿Quién es el guapo que lo define? Los beneficios que están teniendo, por ejemplo, ahora las eléctricas. Bueno, pues se les pone. Las están eléctricas teniendo- es el están sector teniendo- más intervenido, más están del teniendo- 60% de la factura
va al Estado. Están teniendo unos beneficios enormes y el Estado pone un impuesto y con ese impuesto redistribuye esa parte de esos beneficios. Y entonces Hacia Ferrovial, Marruecos y hacia Francia. Es algo que está en la Constitución. y entonces Ferrovial se va a los Países Bajos porque se va a ahorrar 40 millones al año, que si echa cuentas en 10 años son 400 millones, que no es pecata minuta. Bueno, y luego hablas de redistribuir hablamos de redistribuir los impuestos como si hasta que llegó este gobierno no hubiera sanidad pública, educación pública, inversión en infraestructuras. Lo que habría que impedir es que Ferrovial haga eso. De todas formas, Ferrovial es solo una empresa. Sí, bueno, pues ¿cómo? eso hay que estudiarlo, ¿no? Eso hay que estudiarlo. No, una empresa lo que no sé, una empresa no, son muchas más. El gobierno tiene que estudiar las maneras de impedir de una forma u otra que haya ese tipo de beneficios. Y entonces las empresas ese tipo españolas huirán de España como huyeron de la Cataluña del Procés. No, es aquí muy fácil, cierras aquí no las huye nadie, fronteras. aquí no huye nadie, no. El motor económico de España, no nos dediquemos a asustar la mayor sede de no nos dedicamos a empresas, asustar al personal. los mayores grupos No nos dedicamos a empresariales asustar estaban en asustar al Cataluña personal. y ahora están en la No nos dediquemos a castellana. asustar al personal. ahí No solo se van metiendo empresas, se miedos. van los jóvenes. La mayoría de los jóvenes se van. La mayoría, el país con más, oye. Bueno, a ver, hay estadísticas. Dale, sí, pero sácame alguna de verdad, ¿no? Bueno, a ver, no se puede discutir. Si uno no está dispuesto a ver, uno solo está dispuesto a ver los datos que le gustan, más Alicia, más Diego en el País de las Maravillas, Pero es que no hay diálogo. Pero vamos a ver, es imposible. vamos a ver. Por ejemplo, dijiste una cosa que es falsa, que es A que ver. somos el país con el salario mínimo más alto. Bueno, pues Dime qué país tiene un salario o sea, mínimo no somos alto. el país con ¿Qué país tiene un salario? ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo país con No salario? lo sé, es el Bueno, primero, pues igual pero- que no sabes cuál es el país con Pero ¿y tú sabes cuál es el que tiene no más? es el país más. Bueno, que alguien consulte internet ahora. O sea, que tú asumes Que que es alguien una con- mentira sin Que saber el alguien dato. consulte internet ahora. Vamos a ver, vamos a pedir esa consulta. Alba, por favor, pon salario mínimo interprofesional, países Europa. Bien, dentro de un momento No todos conoceremos. aparte, no todos los países tienen salario mínimo interprofesional. Exacto, De los exacto. que lo tienen. Los que no lo tienen tienen menos Los paro. salarios mínimos, los países con salario mínimo interprofesional lo que hacen es, suelen ser países con menos nivel de sindicalización. Ajá, sí. O sea, digamos, los países con la negociación colectiva más fuerte no necesitan el salario mínimo interprofesional, porque el salario mínimo interprofesional protege a la gente que tiene Pero, Diego, la pregunta que yo te planteo... Digamos, menos capacidad nos de protección sindical. Mientras vemos si es posible evacuar esa consulta o dar resultado a esa consulta. Si un gobierno pudiera impedir o pusiera sobre la mesa maniobras para impedir la libre circulación de una empresa, es decir, mira, me voy de aquí, me voy para otro lado, ¿a qué altura quedaría ese gobierno? Me refiero, rayaría en no sé en qué, no te quiero utilizar se llama la palabra dictadura. No es dictadura, una pero- dictadura. O sea, no es Total. una dictadura, son medidas que pueden hacer los gobiernos para proteger los intereses nacionales. Hay que buscar las fórmulas que sean eficaces, porque evidentemente yo me puedo meter en una guerra comercial con otros países y, digamos, lo comido por lo servido. O sea, hay que diseñar del modo que sea eficaz. Pero evidentemente poner límites, igual que se ponen límites de circulación o igual que se ponen límites a un montón de cosas en la vida. O sea, ¿por qué? Límites de circulación, ¿quieres decir la velocidad a la que se puede circular? Claro, pero eso es dentro de tu país. Bueno, Tú como país no puedes decirle a Francia qué velocidad puede tener. Pero que una sociedad democrática tiene el derecho democrático, y aparte que está en la Constitución, a regular cuestiones que tienen que ver con la economía. O sea, que no es ningún... Claro, pero eso tiene sus que no- que consecuencias. que Eso no es- tiene sus consecuencias y las consecuencias hay que asumirlas. No hay que decir, no, es que podemos evitar las consecuencias. No. Por supuesto que tú, en el momento en el que pones aranceles en un sentido, te pueden venir en otro. O sea, tienes que buscar La cuadratura del círculo. tienes que buscar las fórmulas más inteligentes y probablemente coordinar respuestas internacionales, y no consideras- coordinar respuestas internacionales para evitar eso. ¿Y no consideras que si un país comienza por prohibir la salida de sus empresas,
puede acabar prohibiendo la salida de sus ciudadanos, como decía la RDA, por ejemplo, que no puedes abandonar el país. Es que no, mira, o sea, Quiero este decir, tipo- se empieza quemando libros y se acaba quemando. Se empieza fumando un porro y se Esto acaba en el jaco. Mira, yo no, o sea, Hay muchas papeletas. vamos a tener un debate un poco Ya, serio. un poco serio, pero no puedes impedir la salida de una empresa. Vamos a ver. O no deberías, Es ¿no? decir, Sobre todo si estás en el club de la Unión Europea. O sea, puedes regular es como cosas, pretender puedes devaluar la moneda No, con tu lo que no propio. puedes hacer es- puedes plantear cuestiones que se busquen soluciones a nivel europeo, por ejemplo, de armonización, Sí, eso de sí, armonización sí. fiscal. Pero Que Holanda no tenga más pero sí, beneficios que pero puede sí. tener España. También podemos Pero que armonizar digamos- para abajo. Pero que los ¿eh? países europeos están permanentemente haciendo medidas proteccionistas. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. O sea que Francia está con un proceso de relocalización de industrias estratégicas. O sea, ¿Y cómo lo hace? De querer producir. ¿Cómo lo consigue? De querer producir. Bueno, pues por ejemplo, el Estado francés tiene participación en empresas estratégicas. Sí, sí, De- sí, de pero la- ¿y cómo de la consiguen automoción. que vengan? Pues dándoles subvenciones, De la bajándoles automoción. los impuestos Bueno, y está- poniéndoles facilidades, que es y lo estando- contrario de lo que hace nuestro gobierno. Estando en el Consejo de Administración, por ejemplo. No, no, sí, pero dándoles Estando en el ventajas Consejo de fiscales y permitiendo que o sea, quitándoles cargas y quitándoles Claro, trabas. claro. Es que es lo contrario de lo que hace quitando el cargas, gobierno o sea, de aquí. Si no ponemos ningún impuesto, ¿tú crees que la cosa No, va no, yo te pregunto, ¿cómo va consigue genial? Francia O sea, atraer de nuevo a empresas a su territorio? ¿Cómo? ¿Y cómo consigue Holanda atraer empresas a su Bueno, territorio? ¿Cómo? Holanda, ¿Cómo? Holanda se está especializando en ser. O Irlanda. Holanda se está especializando en ser una especie de paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Lo cual Pero es- dentro, lo cual pero es- dentro de los límites legales que impone lo cual la es- Unión Europea. lo cual No es un lo cual es no bastante, es- lo cual es bastante grave, lo de que a Holanda se le esté dejando ser un paraíso fiscal. O sea, digamos, a partir de la salida de Gran Bretaña del Del Brexit, mercado, sí. se está haciendo una apuesta muy fuerte por los Países Bajos como la nueva capital de la industria financiera sí, sí. europea. Como la City, como la nueva Es City. una especie de nueva City. Bueno, Sí. pues eso tiene unas consecuencias, eso tiene también unas consecuencias dañinas para otros países Pero una europeos manera, que creo una que manera de tendrán que ver. reaccionar es decir, bueno, ¿por qué no hacemos en España lo mismo? En vez de intentar que nosotros que no tenemos poder para que los Países Bajos cambien, ¿por qué no intentamos nosotros para nuestro país hacer eso? Atraer a otras empresas. Claro, porque no queremos quitar trabas y no queremos bajar impuestos. Que Es que claro, esa es idea, que- esa es idea- que la esa idea de cuadratura- que- esa idea de que bajamos todos los impuestos y esto se No, no, convierte, todos no. se convierte en un vergel de Solo empresas algunos. y tal, porque es que las empresas necesitan un montón de insumos que les proporciona precisamente el Estado. O sea, las ¿Ah, empresas, sí? bueno, por supuesto, hombre, las empresas para O sea, funcionar. ¿son estatales entonces o cómo? Pero, oye, vamos a ver. O sea, me atengo a lo que estoy diciendo. O sea, una empresa para funcionar necesita una mano de obra. ¿Y la mano de obra es estatal? No, quiero decir. Levanto No. levanto No, no, la sesión. No, Otro por tema. favor. Otro No, tema. vamos. Levanto la Sí, sesión porque sí, estoy vamos- tratando de explicar, sí, pero, vamos a pasar- pero digamos el tono no me. Sí, vamos a pasar El tono me parece No, chusco. no, para nada. Vamos a pasar al último tema. ¿Cómo va, por cierto, la consulta del país con el salario Pues mínimo? vamos a apurar esa consulta. En cuanto que lo tengas, me dices, por favor. Luxemburgo, esto va a aparecer en, ¿cómo se dice? Eurovisión. Luxemburgo, atención, 4 minutos. 2.380 niño. ¿Y el segundo? 2.300. Alemania, 1987, buen año. ¿Tercero? Bélgica, 1955. Holanda, bueno, ahora se Hombre, No, que España no sale. Yo lo leí esta mañana, pero está Bueno. claro que el dato no lo comprobé y no estaba bien. A No, ver. no se me caen los anillos. 1934. Bueno, vamos a quitar el Reino Unido que ya no está entre No, nosotros. no, de Europa. No hace Bueno, falta venga, que sea Irlanda, sí, sí. venga. 1909. Francia. 1709, Dios santo. España, 1260. El octavo. Nada, voy, sí, voy- sí, voy no, a decirte una no, frase no, que, no voy- estaba- voy a no decirte estaba una en lo frase cierto. que decía mucho mi abuelo, que decía, oye Spirenaica, todo lo que me cuentas no me vale nada. Oye Spirenaica, No, nada no, más. yo lo leí esta mañana, no lo comprobé Esperemos, y no se me caen los anillos. esperemos que lo de las criptomonedas estuvieses más documentada. Vamos Esperemos. al tercer tema. Vamos al tercer tema, porque si no, no nos da ni tiempo. Aunque sea muy brevemente.
Proyecto de construir un tren desde el aeropuerto, un tren ferroviario, de esos que tienen tanto éxito en Asturias últimamente. Bueno, desde el aeropuerto de Asturias. Y bueno, los empresarios lo reclaman. ¿Qué les parece? Como idea, como proyecto, como futura realidad, ¿sería factible? Actualmente hay un servicio de transportes desde el aeropuerto Oviedo-Gijón-Avilés. Bueno, pues conecta. Yo hasta ahora pensaba que bien, quizás no sea así y hay que implementarlo con un tren. Hay también transporte modo taxi, bien. A mí me parece una idea maravillosa. De hecho, me parece la idea que debería haberse implementado cuando se decidió trasladar el aeropuerto allí. Es decir, si el aeropuerto de Asturias es un aeropuerto periférico con respecto a las tres principales ciudades, sí, que esté lo más interconectado posible con esas tres ciudades y, sobre todo, que haya una serie de transportes intermodales donde tú no solo tengas una opción o dos para desplazarte al aeropuerto, sobre todo porque efectivamente las frecuencias de autobús son bastante buenas, pero si tenemos más ofertas, quizás baje el precio, quizás la gente se anime más a no tener que dejar el coche en el onerosísimo parking del aeropuerto, sí, o pedir favores a amigos y familiares para que te lleven o te vayan a buscar. Claro. Ahora bien, me parece una idea maravillosa. El caso es qué empresarios la proponen, porque yo creo que cierta empresa que cumple este año su centenario no va a estar muy de acuerdo y no va a estar muy por la labor de permitir que le coopten el monopolio, casi monopolio. Que debe andar muy por la labor. Ana, ¿a favor, en contra? Yo no lo veo. Es que, claro, es que es la red de FEVE y creo haber leído que la Unión Europea pide que las vías sean la estándar, ¿no? No la vía estrecha. Y luego en Asturias, no sé, a mí me parece que el gobierno está dejando morir la FEVE. Tuvimos el escándalo de los trenes y los túneles. Sí. Y luego, no sé, sí, vale, son 2 kilómetros, no sé cuánto, poco, a Avilés, pero sería Avilés, hay que construir luego una para Oviedo, ¿cómo? Porque la línea que decían ellos no pasa por Oviedo. Y luego están los datos que han subido... Algo que ya empieza a ser síntoma. Voy a hacer un tren, pero que no llega a Oviedo. Sí. Bueno. Y luego lo que vi es que del año pasado a este han aumentado los pasajeros que llegan por aeropuerto a Asturias, con lo cual el transporte del aeropuerto a donde sea en Asturias no es un problema. La gente no deja de venir. No deja de utilizarlo, ¿no? Oye, si lo quieren, pues como aquí, que también quieren los mismos empresarios que le regalen el Calatrava, pues que hagan una colecta y que lo construyan ellos. Diego. Que toda medida que sea favorecer el transporte público es positiva. Lo que pasa es que por cuál empezar, ¿no? Yo tengo dudas de que sea la prioridad esa, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, los volúmenes de pasajeros que tiene el aeropuerto de Asturias, ¿no? O sea, creo que habría que... O sea, ahí tiene que hablar gente que sepa de verdad para valorar el coste-beneficio y la rentabilidad que puede tener apostar por esa vía de tren en lugar de por el autobús, no lo sé. Lo que sí que sabemos con datos es que el elemento que genera más movilidad en el área central de Asturias y en toda Asturias es el UCA. Y lo lógico sería que el UCA sí que tuviese un apeadero de tren. Aparte, el UCA está a muy pocos metros de las vías de tren. O sea, es, vamos, una auténtica pifia, ¿no? del gobierno de Areces, ¿no? Que fue con el que se construyó el UCA, que no se preveyese un ramal, digamos, ¿no? Un apeadero, una parada. Pero bueno, creo que la cuestión de mejorar la accesibilidad a puntos clave en el área central de Asturias en tren debería empezar por el UCA, ¿no? Porque aparte sería relativamente sencillo hacer una parada y luego que a lo mejor se pueden poner unas escaleras mecánicas, no sé. Bueno, claro, pero si pones apeaderos tendrían que también... Es que están dejando morir FEVE, cada vez tiene menos frecuencia, cada vez tiene menos paradas, entonces... En el caso del ¿cómo se llama? Del Lucas, sí. Lo bueno es que hay las dos vías. El autobús Renfe, hay varias líneas y que está Renfe y que está y el autobús. Y que está FEVE, ¿no? Correcto.
¿Sería más prioritario, Iván, en Luca antes que el aeropuerto? Posiblemente, mira, yo tengo un buen amigo, Ángel de la Fuente, que tiene un libro escrito sobre esto, que se llama Asturias pierde el tren, que aprovecho para recomendaroslo, no me llevo nada de comisión. Correcto, lo apuntamos. Que trata precisamente sobre cómo se ha ido dejando morir la vía férrea en Asturias en los últimos 20 años por falta de inversión. Pues sí que hay puntos más prioritarios que el aeropuerto, desde luego, porque luego está el planteamiento de vamos a poner un tren al aeropuerto desde Oviedo, vale, sí, la idea es buena, parece maravilloso, pero ¿cuántas paradas va a tener? ¿Va a ser directo? ¿Va a hacer 20 paradas? ¿Va a tardar 1 hora y cuarto en llegar? ¿Va a ser como el tren al Ferrol, que tarda más en llegar a Ferrol ahora que en el 72, cuando lo inauguró Franco? ¿Vamos a tardar 3 horas 45 en llegar a Foz de Lugo en tren, cuando en coche tardamos poco más de hora y media? Es decir, más de 2 horas en tren con respecto al coche. Es que la planificación ferroviaria en Asturias necesita un sentarse y un establecer unos protocolos de actuación prioritarios y sanear muchas líneas, muchas paradas, invertir en otras, o sea, se necesita una actuación integral. Lo que pasa es que para eso se necesitan no decenas, sino cientos de millones. No, por supuesto, porque aparte también, digamos, hay que valorar también, como siempre, el coste-beneficio de las paradas. O sea, que tú añades paradas y ralentizas el tren, porque el tren antes de entrar tiene que empezar a desacelerar, tiene que parar. Tú sales de Oviedo y te para en Vallovín, te para en Largañosa, te para en Las Campas, te para en Las Mazas, y antes de llegar a San Claudio ha hecho 4 paradas en una zona donde hay, por otra parte, 2 líneas de autobús. Claro, los coches adelantan al tren varias veces en ese trayecto, porque si en 3 kilómetros tiene 4 paradas, no es viable. No es viable, no coge. Pasa lo mismo con el autobús urbano, ¿no? O sea, que también, digamos, el autobús urbano, cuantas más paradas tenga. Y rodeos. Paradas haga, pues rodeos. claro, entonces a lo mejor hay que, lo de siempre, que hay que plantearse, digamos, la malla de transporte público, no, digamos, empresa a empresa, sino para eso debería servir el consorcio de transportes del Principado, ¿no? de Asturias, ¿no? O sea, que de alguna forma plantear la complementariedad, ¿no? O sea, a mí lo que no me interesa es que digamos, los horarios del autobús, de FEVE y de Renfe sean los mismos, sino que cubran huecos, y eso me permita tener uno u otro transporte público con una frecuencia muy, muy fuerte, evidentemente en estaciones intermodales, ¿no? O sea, como puede ser la de Avilés. O sea, yo voy a Avilés y pierdo el autobús y tengo un tren, o pierdo el tren y tengo un autobús. Eso a día de hoy no lo tenemos en Gijón y tampoco lo tenemos en Oviedo, donde hay una pasarela preciosa, preciosa que está cerrada desde hace ¿cuántos años? Sí. ¿En Gijón no está la estación de trenes como lejos de la ciudad? Sí. Es que entonces, ¿hasta qué punto sirve que te lleves? Claro, luego llegas allí y tienes que coger otra cosa para ir al centro. Estaba casi en el centro antes, ¿eh? Sí, lo quitaron y la pusieron. El debate en Gijón es la quitaron, entonces tampoco tiene sentido el tren porque no te deja, como turista, quiero decir, en el centro, ¿no? O sea, necesitas entonces volver, ir para volver. Como vecino, porque si llegas de trabajar tarde. Estamos hablando del avión, ¿no? Sí, gran parte de la pérdida de los viajeros de cercanías en Asturias, aparte, siempre se comenta que los problemas, sobre todo en FEVE, no tanto en Renfe, pero creo que tienen que ver con la pérdida de centralidad de la estación de tren de Gijón. De tren de Gijón. Bueno, último turno, lo empleó Diego, último turno para Ana y para Iván. Como dice Carlos Herrera, como cloinda. Tren sí, tren no, priorizar los gastos, mirar a ver lo que vale, o brindis al sol de ahora, tren al aeropuerto. A ver, a mí no me parece viable económicamente, no lo he visto, pero viendo que habría que construir una línea para Oviedo, que la estación de autobuses de Gijón está fuera del centro. Si el Principado quiere ofrecer un servicio público, yo pondría autobuses de línea, en competencia con la otra compañía. Con la empresa, en este caso. Iván. La idea, como decía antes, a mí me parece maravillosa. Soy mucho más amante del tren que del bus. Ahora bien, claro, hay que establecer las prioridades y sobre todo hay que ver si no estamos vistiendo un santo a costa de desvestir otros, porque ya tenemos un montón de líneas
terriblemente deficitarias y terriblemente abandonadas de inversión que convendría mejorar. Tú pasas a la comunidad vecina, pasas a Galicia y las vías, la infraestructura está completamente renovada. Ha habido una inversión mantenida a lo largo de los años que hace que, bueno, parezca que cambias de país. Bueno, pues así llegamos al final. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ana, muchísimas gracias. Buenas noches. Por estar esta noche con nosotros. Y Diego, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Llegamos al final del programa de hoy y para nosotros también de la semana. Volveremos el martes con el programa dedicado a las entrevistas personales. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.